No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos en la cita que semanalmente tenemos para escuchar la palabra de Dios y profundizar sobre ella. Ya estamos terminando la sexta semana del tiempo de la Pascua, de un tiempo de alegría y de un tiempo de esperanza. De alegría por la resurrección del Señor, de esperanza porque todos estamos en esa actitud de expectativa por la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, con sus dones, con sus regalos para todos y cada uno de nosotros. Los invito entonces a escuchar la palabra de Dios y luego profundicemos sobre esa palabra para que sea nuestro alimento espiritual. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. Aquel día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llegará la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine del mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de San Juan que hemos escuchado en este día es un texto que lo ubican los especialistas dentro de lo que se llama la despedida del Señor. Y como despedida que es, encierra una cantidad de significados, una cantidad de motivos, una cantidad de actitudes. Y por eso nosotros debemos tratar de descubrir cuáles son esos motivos, cuáles son esas actitudes, esos matices que nos ofrece esta palabra de Dios. Porque allí vamos a descubrir nosotros algo así como el testimonio existencial que el Señor nos propone a todos y cada uno de nosotros, para que nosotros, escuchando esta palabra y llevándola a nuestra mente y a nuestro corazón, seamos capaces de profundizar en el sentido de ese maravilloso regalo que el Señor nos ofrece, porque es una herencia que Él nos da, y esa herencia implica que de parte nuestra haya un verdadero y auténtico esfuerzo para que efectivamente las cosas se vayan dando. Por eso yo quiero compartir con ustedes hoy algunas pistas, y estas pistas nos pueden ayudar para que nosotros profundicemos, máxime cuando ya nos estamos preparando para vivir la fiesta de la Ascensión del Señor. Es más, en algunos lugares se celebró el jueves pasado, en otros lugares se va a celebrar mañana, domingo, día de la Ascensión. Teniendo esto claro, entonces vamos a tratar de penetrar en algunos elementos que son importantes para que nosotros seamos capaces de seguir adelante en este camino de la Pascua que la Iglesia nos ofrece. Como les dije al comienzo, que es un tiempo de alegría y un tiempo de esperanza. Alegría por la resurrección del Señor, esperanza porque nosotros estamos en la expectativa de la venida del Espíritu Santo. Vamos entonces a la primera pista. Esta pista es la posibilidad que todos nosotros tenemos de establecer un diálogo con Dios. Sabemos ya por nuestra tradición cristiana católica que el diálogo con Dios es fundamentalmente la oración. Y ya tenemos nosotros que aprender a diferenciar los diversos tipos de oración que se pueden presentar en nuestra vida, en nuestro camino espiritual. En este caso concreto, el Señor nos dice que tenemos que pedir para que nuestra alegría sea completa. ¿Qué podrá significar eso? Puede ser una pregunta que espontáneamente surja
del corazón de nosotros. Porque cuando el Señor nos dice, según la narración de San Juan, que pidamos para que nuestra alegría sea completa, quiere decir que nosotros debemos ser hombres y mujeres dispuestos a buscar la alegría en nuestra vida a través de nuestro acercamiento a Dios. Pero cuando uno se está acercando a Dios, es importante que más o menos tenga en cuenta varios elementos. Porque cuando uno va a conversar con alguien, cuando uno va a visitar a alguien, cuando uno se encuentra con alguien, como que de una manera casi inconsciente o a veces programada, va elaborando una serie de elementos muy interesantes que van como por un orden muy preciso. Algo así por el estilo es lo que nosotros debemos hacer en relación con Dios, máxime cuando estamos haciendo oración. Y por ejemplo, me gustaría que pensáramos hoy un poco en el sentido de la oración de súplica. Una oración que implica esperanza, que implica fe, que implica amor. Porque en la medida en que nosotros nos acercamos a hacer realidad este tipo de oración, vamos a descubrir que el Señor nos va a ofrecer muchos medios, muchos regalos, muchas posibilidades para que nuestro acercamiento a Él, para que nuestra conversación con Él sea cada vez más de acuerdo a su santa voluntad. Además de eso, cuando yo les hablo de la oración de súplica, estoy haciendo como una especie de recuerdo de una oración que nosotros casi siempre recitamos todos los domingos y algunos días de fiesta, que se llama el Gloria. Y en ese momento nosotros solemos pedirle al Señor que escuche nuestra súplica. Y en el fondo lo que estamos pidiéndole al Señor es que se apiade de nosotros, que recuerde que nosotros estamos, como decimos en la salve, transitando un valle de dificultades, un valle de lágrimas, pero que en ese valle nosotros sentimos la alegría de la resurrección del Señor, para que experimentando esa alegría seamos capaces de levantar nuestra cabeza, de mirar hacia el horizonte y comenzar a pensar en lo grandioso que es Dios para con todos y cada uno de nosotros. Además de eso, cuando el Señor nos dice a nosotros que pidan para que su alegría sea completa, sea perfecta, en el fondo nos está autorizando. Nos está autorizando para que le pidamos a Él. Y aquí hay un detalle interesante. Cuando uno recibe una autorización, como que ya tiene una cierta seguridad, ya está uno tranquilo, ya dice, voy caminando por el sendero adecuado, porque es muy complicado uno caminar en una dirección precisa cuando no tiene una autorización también precisa para que efectivamente las cosas se puedan dar. Como quien dice, el Señor no solamente nos muestra el camino, sino que nos da la autorización para que entremos a ese camino, transitemos con tranquilidad, con seguridad y superemos los obstáculos, las dificultades que con mucha frecuencia se pueden presentar en nuestra vida. Entonces démonos cuenta que esta primera pista es muy importante que nosotros la profundicemos y la hagamos realidad en nuestra vida. Y sabiendo que aunque existen muchas formas de oración, es fundamental e importante que aprovechando la lectura de este día, le pongamos un poquito de énfasis a la oración de súplica, una oración que implica que nosotros tengamos fe, esperanza y amor. Esa sería nuestra primera pista de este día. Pasando a la segunda pista, me parece que sería importante que nosotros profundicemos un poquito sobre esa palabra que el Señor nos dice en este día. El Padre los quiere porque ustedes me quieren. El texto de San Juan es muy explícito y cuando está diciendo esto, está hablando del amor. Y habla de un amor que es recíproco, de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Y eso tiene una serie de implicaciones permanentes y constantes que nosotros debemos hacer realidad en nuestra vida. Y las debemos hacer realidad en nuestra vida no solamente porque lo hayamos escuchado
o porque de pronto esta palabra de Dios nos quiere decir un mensaje concreto. Tengo la impresión que debemos ir un poco más allá, que tenemos que descubrir que ahí se encierra una propuesta de confianza. Y cuando nosotros hablamos de confianza, estamos descubriendo una de las claves fundamentales de nuestra vida. El hombre o la mujer que no confían realmente viven bastantes situaciones de estrés, de angustia e incluso a veces se puede llegar a una enfermedad que se llama la úlcera. ¿Y por qué? Porque es que la confianza es una parte esencial de la estructura de todos los seres humanos. Y así como nosotros mismos aprendemos a confiar en diferentes momentos, también es fundamental que aprendamos a tener un verdadero camino de confianza en relación para con Dios. Y aquí es donde entra la fe. Aquí es donde entra aquello que nos dice San Pablo, o quitemos San Pablo y hablemos solamente del autor de la carta a los Hebreos, que la fe es la garantía de las cosas que esperamos. Y por eso, si nosotros estamos caminando en este sentido, vale la pena que vayamos descubriendo por dónde debemos transitar en este camino de confianza en relación con Dios. Esta segunda pista encierra también una serie de elementos que son muy interesantes. Por ejemplo, dentro de la confianza nosotros tenemos que descubrir cómo estamos no solamente confiando en Dios, sino también confiando en los demás. Cómo estamos en relación con todo lo que llamamos las estructuras sociológicas, porque es que muchas veces nosotros tenemos una cantidad de actitudes que son profundamente de desconfianza. Y la desconfianza implica también que uno sea como muy tenido, como muy agarrado, como muy avaro. Y la avaricia termina siendo un proyecto que destruye nuestro horizonte de personas que de verdad queremos trabajar en una verdadera y auténtica experiencia de confianza. Pasando a otra pista, les decía al comienzo que estábamos ya en lo que llamamos el sexto sábado de la Pascua, o sencillamente terminando la sexta semana de la Pascua. Entonces nosotros ya tenemos todo un recorrido de alegría y ya nos estamos acercando a la meta, que es Pentecostés. Y aquí hay un detalle muy interesante, porque si nosotros hemos aprendido a pedirle al Señor para que nuestra alegría sea completa y queremos que de verdad se dé esa experiencia de confianza, de amor recíproco, es fundamental que desde ya comencemos a pensar cómo vamos a recibir los dones, los regalos que el Espíritu Santo nos va a dar a todos y cada uno de nosotros. Por eso entonces es importante que aprovechemos la oportunidad que el Señor nos ofrece al escuchar esta palabra de hoy, para que efectivamente sintamos que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Salvador, nuestro Santificador, que de verdad aceptemos el infinito amor que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros. Todos estos elementos nosotros los podemos hacer realidad si de verdad nuestra oración es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si además de eso nosotros vamos orientando bien nuestra vida en una actitud de confianza, de amor recíproco, para que efectivamente se vaya viviendo esta experiencia pascual, no solamente como un tiempo que vivimos anualmente dentro de lo que llamamos el año litúrgico, sino también como una experiencia que interiorizamos, que llevamos a lo profundo de nuestro corazón y de verdad nos ayuda a experienciar el misterio de Dios en nuestra vida. Vamos terminando entonces nuestro programa. Y para esta conclusión yo quiero que retomemos 3 elementos que son importantes. Primero, que nos ubiquemos en la fiesta de la Ascensión del Señor, que en algunos lugares se celebró el jueves anterior y en otros lugares se va a celebrar el día de mañana. Segundo elemento, que nosotros estamos terminando la sexta semana del tiempo de la Pascua, lo cual quiere decir que ya todo este tiempo de la alegría,
que implica también una cierta expectativa por la venida del Espíritu Santo, lo estamos terminando. Y esto implica entonces que cada uno de nosotros vaya pensando cómo vivió este tiempo y cuáles son los compromisos que quiere diseñar para avanzar un poco más en su experiencia espiritual. Y finalmente, pensemos en las diversas pistas que les he propuesto, de las cuales quiero resaltar la primera y la segunda que trabajé con ustedes. La primera es la que estuvimos hablando sobre la invitación que el Señor nos hace para que pidamos de tal manera que nuestra alegría sea completa. Y la segunda, que pidamos con confianza para que de verdad se presente un amor recíproco de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, ilumine y acompañe. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.